Si te interesa conocer por qué se inunda tu ciudad, este video es para ti. Este video lo hemos titulado Suelos e Inundaciones y lo vamos a incluir en el podcast Cuidando a los Suelos de México. En este video les voy a explicar por qué se inunda la ciudad de Morelia, la ciudad de Mérida, la ciudad de Villahermosa, Tabasco y Chalco en el Estado de México. Las cuatro ciudades tienen en común la inundación, pero las causas o las razones por las que se inundan no son para nada las mismas. Miren, bueno, pues el agua, la precipitación pluvial, la lluvia, es el actor principal en este tema, pero no siempre es el que determina las inundaciones. Bueno, primero hay que decir que todos los años nos llegan ciclones, tormentas y huracanes, tanto del lado del Pacífico como del lado del Atlántico. Claro que casi siempre son más los que vienen del Atlántico con los vientos alisios. Todos los benditos años. No hay año en que no llegue cuando menos una tormenta tropical. Bien, pero la causa de la inundación no solamente son las lluvias, también tiene que ver el relieve, las partes altas son donadoras y las partes bajas van a ser receptoras de la precipitación pluvial. Entonces, tanto los suelos de las partes donadoras como los suelos de las partes receptoras también son otro importante elemento que hay que tomar en cuenta para entender estos desastres sociales causados por elementos naturales. Bien, primero les voy a hablar de los suelos. Hay unos que son claramente no percolantes. El agua que llegue ahí, ya sea por lluvia o por abajo o por la superficie, se va a quedar ahí, se va a encharcar. Y entonces estos suelos que se forman ahí bajo condiciones reductoras, pues se acumula mucho la materia orgánica y los estudiosos de la ciencia del suelo les llaman histosoles. Son estos que estamos viendo y se forman paisajes como estos. Como al caminar el suelo no está fijo, en Tabasco le llaman a eso las tembladeras. Bien, hay otros suelos que no son tan extremos como el que les acabo de mostrar. El que acaban de ver es un histosol y ahora les voy a mostrar otros suelos no percolantes como el gleisol. Aquí tenemos un gleisol con acuífero muy, muy somero. Aquí tenemos un gleisol que nos muestra que el acuífero llega hasta acá, sube y baja. Tenemos suelos donde el agua les llega por arriba y entonces un horizonte arcilloso en medio del perfil impide el paso, pero en este caso también le llega de abajo. Entonces tiene agua por debajo y tiene agua por arriba. Y por eso nos muestra coloraciones de oxidorreducción en medio. Este es otro estagnosol. Miren aquí cómo estos colores grises nos dicen que el agua se encharca cuando llueve y no pasa este horizonte. Y acá nos dice que también estos colores grises de abajo es porque el acuífero sube hasta acá. Y esta zona mantiene oxigenación. Estagnosoles se les llama ahora, antes se les llamaba falsos gleisoles. Este se ve más bonito, miren, también aquí se encharca y también les sube el acuífero hasta aquí y aquí tenemos un poquillo de oxígeno. Son los suelos no percolantes. Aquí el agua que llegue son suelos que se van a encharcar, son suelos sobre los que no se deberían construir casas, porque ya el suelo nos está diciendo que naturalmente se encharca y hay inundaciones extraordinarias. Bueno, más bien frecuentes. Luego tenemos otro tipo de suelos que sí son percolantes, que el agua de lluvia sí atraviesa el perfil completo, pero que la infiltración es diferencial.
A veces es un poquito más rápida, pero generalmente cuando tenemos unos grandes horizontes de arcilla, ya la infiltración es muy, muy bajita, ¿no? Muy menor. Aquí lo he puesto con dibujitos. La arcilla es este color rojo más intenso. Luego tenemos la tierra fina y bueno, el horizonte A acá abajo, el horizonte C abajo y luego el horizonte R más abajo. Entonces, el grosor de esta capa de arcilla, de este horizonte BT, es el causante de la baja infiltración y entonces, como percolan, pero lentamente, cuando llueve mucho o cuando le llega mucha agua por superficie, la infiltración va a ser lenta y entonces vamos a tener inundaciones. Bien, entonces es relieve, es suelo y es clima. Miren, voy a comenzar por la ciudad o el municipio con menor precipitación. Miren lo que llueve en Chalco. Solo la lluvia más extrema en un día son 71 milímetros. No es algo despreciable, es una buena cantidad. Y el mes más lluvioso es de 230 milímetros. Entonces, no es la lluvia mensual, no es la lluvia extrema diaria lo que inunda Chalco. Chalco era un lago y era un lago porque está rodeado o casi rodeado de grandes montañas, los volcanes, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, que cuando llueva acá arriba o cuando el hielo se deshaga, pero sobre todo por las lluvias, va aquí a llegar mucha agua por arriba y por abajo también. Pero además, pues hay ríos que pasan por Chalco, que llevan agua y que si no se cuidan se van a desbordar y los suelos son gleisoles y solo en Chac son suelos no percolantes y que con poquita lluvia, pues miren las desgracias que se ocasionan año con año. Bien, el de secar los lagos para construir ciudades ahí no es una buena idea. Y si lo hacemos, pues tenemos que lidiar con las inundaciones año con año. Ahora les voy a mostrar Morelia, Michoacán, pues también rodeada de montañas o grandes lomas, dirían otros geomorfólogos, que van a llevar el agua para acá. Miren, en Morelia no llueve tampoco, no llueve mucho. Miren, aquí tenemos la lluvia más fuerte, extrema, en un día son 100 milímetros, 100 litros por metro cuadrado. Y el mes en que ha llovido más es en julio con 334 milímetros, un tercio de lo que debería de llover en el año. Entonces no es mucho. Lo que pasa es que estas montañas conducen el agua que llueve hacia la parte baja y entonces el río Grande que atraviesa la ciudad es alimentado por muchos riachuelos o muchos barrancos o ríos intermitentes o ríos de bajo caudal. Entonces le llega todo el agua de por acá, le llega a la ciudad. Se encharca, se inunda, no por el agua que llueve aquí, sino por la que le llega por arriba. Bien. Y también, bueno, miren, este es el Río Grande, como la inundación de este año 2024. Fue una gran superficie de inundación. Se desbordaron los ríos porque por un lado, porque llovió mucho, pero por otro, porque los tenemos en algunos lados, en algunas partes del río, el agua está estancada, no tiene buen mantenimiento este río. Hay obstrucciones del mismo río, vean aquí, o con agua permanente y con flujos muy pequeños. Llega a tener mejores condiciones el río ya cuando sale de la ciudad, ya hasta tiene unas milpas en los bordes y está mejor, está más sano ese río, pero adentro de la ciudad
el río es un desastre. Y luego si le echamos toda el agua residual, pues esta pobre gente que vive cerca del río, que sufre las inundaciones, pues está lleno de material fecal, esta agua y sus casas y todo lo que moja este río. Entonces es una verdadera desgracia. Pero no es porque llueva mucho ahí y bueno, sí, tiene suelos de baja percolación, de baja velocidad de infiltración, es decir, suelos donde sí percola el agua, sí atraviesa el perfil, pero lo hace de manera muy lenta. Eso hace que cuando llueve y los ríos que alimentan al Río Grande llevan mucho caudal, pues se produzcan estas terribles inundaciones. Aquí entonces tampoco es el agua del lugar, sino es una combinación de relieve bajo, de zona donadora, zona receptora de agua, pero además con suelos de baja velocidad de infiltración. Bien. Luego tenemos el caso de Mérida. En Mérida sí que llueve mucho. Vean, un día de 180 milímetros en el 2020, pues esto es lo que llueve en un mes. Llovió en ese día. Y un mes, en septiembre del 2002, cuando el huracán Isidoro azotó la ciudad, pues en ese mes llovió la mitad del año, lo que llueve en la mitad de un año. Entonces sí que llueve mucho, pero estos suelos son muy percolantes, los suelos de Mérida. Entonces, no, como que por ser suelos muy percolantes, aun cuando llueva mucho, no se debió de haber inundado. Y sin embargo se inundó. Aquí la razón estriba en que nos da por sellar los suelos, les ponemos pavimento, les ponemos cemento, y suelos que son muy percolantes, pues los volvemos impermeables. Pero además, como es una zona kárstica y está en la planicie baja, costera, pues está cerca del mar. Entonces aquí en este mapa de las inundaciones, pues se inundó acá lo más cercano al mar, está solo a 4 metros de altitud del agua de mar. Entonces, pues el agua que llovió por acá transitó por abajo y los pozos se volvieron fuentes de agua. Fíjense, aquí el agua no les llegó por la superficie, así por arribita, no, les llegó por abajo. Y entonces, esta es una condición de un acuífero kárstico y de suelos kársticos, donde el agua transita por debajo. El agua que llovió tierras adentro, hacia el sur del estado, pues finalmente los flujos regionales van hacia el norte, van hacia la costa, y si como se está construyendo por aquí, se están haciendo casas, pues al hacer cimientos, se tapan los conductos kársticos y entonces el agua no tiene para seguir su trayectoria hacia el mar y eh, pues sale en esta zona, entre 4 a 7 y menos de 4 metros. Aquí, esa es la zona inundada. Entonces, bueno, sí llueve más que en Chalco, llueve más que en Morelia, pero el agua llega por abajo. Bien. Y tenemos el caso extremo. Los suelos que no son percolantes, Villahermosa, Tabasco, pues está rodeada de lagos, de humedales, y miren cómo estaba la mancha urbana en el 84, y hoy pues alegremente se ha seguido construyendo sobre lagos, sobre lagunas, sobre humedales, al borde de los ríos, y esto es trágico porque allá sí llueve mucho. El día de máxima lluvia, 432 milímetros. Pues esto es casi lo que llueve en todo un año en el norte del país. Y en octubre llovió lo que llueve en el año en Ciudad de México o en Morelia.
En solo un mes, lo que llueve un año, esto es tremendo. La precipitación es extrema. Y además tiene suelos no percolantes, isosoles, gleisoles, y de percolación muy lenta, los acrisoles y los vertisoles. Es un paisaje geomorfológico de lomeríos bajos también. Entonces tiene estas lomas, pero tiene las partes bajas de la loma y ahí es donde la inundación se forma, pero de manera fuerte y por mucho tiempo. Entonces, y además hay que sumarle que también le llega, por ser parte baja, le llega agua por debajo, tiene acuíferos someros, bueno, tiene las peores condiciones o las mejores condiciones para tener unas muy buenas inundaciones. Bien, pues yo con eso termino este breve video. Les invito a ver el podcast Cuidando a los Suelos de México. Lo pueden ver por YouTube, lo pueden ver por Spotify. Y bueno, los esperamos el 4 de diciembre en, en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, festejando el Día del Suelo. Bueno, hasta la próxima. Chao.